Pensó que su casa era un refugio. Pensó que la llave al final de la tarde le pertenecía como un talismán. Giró el pomo con la seguridad de quien impone su horario al mundo, y al abrir la puerta, una mano le arrancó el aliento y lo empujó a la oscuridad de un armario como quien lo encierra en una tumba momentánea. La madera olía a laca y a ropa planchada. La luz del pasillo quedó fuera, una franja fría que no alcanzaba la espalda de Gustavo. La mano que le cubrió la boca era firme, caliente, urgente. Una voz, apenas un susurro violento entre sus dientes. «Cállate, no digas nada». Por la rendija del armario, entre blusas colgadas y cajas de zapatos, se vio el brillo de una copa alzada. Dos figuras, cuerpo entero al otro lado del salón, se reflejaban en el espejo que colgaba de la pared. Vanessa, en un vestido que cortaba la luz como un diamante afilado. Rogerio, con la corbata aflojada, con la sonrisa de quien acaba de cobrar una apuesta. Un grupo reducido de invitados, amigos de cristal y poder, brindaba con risas que sonaban huecas dentro de la casa. Gustavo, con la lengua pegada a la boca, escuchó palabras que se le clavaron como heladas en la nuca. No era un ataque fortuito, no era un maldito infarto. Acordaron el final como se organizan las fiestas, con un brindis, con complicidad y con desprecio. Rosa estaba detrás de él. Su mano en la boca de Gustavo apretaba con la fuerza de quien ha visto demasiado y no tiene derecho a huir. Era la mujer que limpiaba la mansión desde hacía 6 años, la que conocía los silencios de la casa, el patrón que hablaba solo en la cocina, la señora que cambiaba de rostro con invitados, el hermano que se comía los almuerzos cuando nadie miraba. Con una voz que contenía rabia y miedo al mismo tiempo, le ordenó que no respirara, que se quedara inmóvil. Gustavo intentó orientarse por el calor de su mano, por el ritmo del corazón que latía en su pecho. No por orgullo, sino por la pura distante sorpresa. Si alguien quería matarlo, ¿por qué Rosa lo escondía? ¿Por qué le salvaba la vida? La respuesta vino en hilos sueltos, en fragmentos que un hombre con la boca tapada ve y escucha como si fueran cuchillas. Vanessa alzó la copa y dijo que el final sería natural, que nadie sospecharía. Rogerio rió, y la risa llenó la estancia como un humo. Poco a poco, oyó Gustavo, y comprendió que no era un plan para provocar un accidente, sino una rutina de traición administrada con paciencia, sorbitos de complacencia en la comida, pastillas sustituidas, recetas cambiadas. La casa, la que él había construido con hojas de balance y contratos, se había vuelto una cama de tijeras donde lo esperaban para cortarle la vida a plazos. Rosa hizo un gesto imperceptible con la cabeza, y las sombras de la servidumbre se movieron como un concierto que tenía batuta. Ella había pensado en todo: un carro de limpieza que chirriara, un cubo que se cayera en el corredor, la voz de una empleada llamando por un trapo. La distracción adelantó el remedio. Con cajas en la mano y pasos menos seguros de lo que aparentaba, Rosa orquestó el ruido. Mientras la atención se desplazaba hacia el extremo opuesto del salón, un vaso que se rompía, un ayudante que tropezaba, ella tiró del cierre del armario, hundió a Gustavo entre las sombras y, con una mezcla de mano dura y ternura, lo empujó hacia la salida de servicio. La huida fue una coreografía de miedo. Pasaron por la cocina, donde la luz era más tenue y los ojos de los cocineros buscaban órdenes. Rosa actuó como si no pasara nada. Recogió platos, dejó caer una bandeja, murmuró una excusa. En un rincón, donde el servicio amontonaba los desechos, Rosa encontró lo que nadie había pensado en esconder bien. Un pequeño frasco, casi imperceptible, envuelto en celofán y pegado entre las etiquetas de una caja de especias. Junto a él, un sobre con membrete de un estudio jurídico, con la firma de alguien que quería todo a su nombre. No hubo tiempo para creer. Con dedos que no temblaban, lo escondió en el bolsillo del delantal y siguió empujando al hombre que había dirigido su vida desde un escritorio. Salieron por la puerta de atrás, donde la noche olía a gasolina y a árboles recortados por jardineros.
Un vehículo esperaba a la vuelta. No uno de esos autos que llaman la atención, sino un sedán negro cuyo conductor conocía las calles del extrarradio. Gustavo, con la línea de la mandíbula tensa, miró por última vez la casa que lo había envuelto en promesas y mentiras. Sobre la alfombra del recibidor, un mantel doblado, una servilleta sucia de champaña. Dentro, la huella de la fiesta y de la traición. Cuando el motor arrancó, la imagen de Vanessa alzando la copa se quedó clavada en sus pupilas como una fotografía que no se puede borrar. La favela que Rosa llamaba hogar no tenía nada de poético aquella noche. Tenía, en cambio, el olor de la sopa caliente, la luz de las lamparitas colgando como ojos atentos, y el sonido de niños que dormían con sueños pequeños. En la cocina de su casa, con las paredes manchadas de calor y con unas tazas que no eran las más finas, Rosa tendió a Gustavo sobre una cama donde nadie reclama etiqueta. Lo cubrió con una cobija que pertenecía a su madre y llamó a una vecina para traer un poco de caldo. La diferencia entre la mansión y aquel cuarto no era solo de materiales, era la transparencia de las necesidades. Nadie en la favela fingía sentirse mejor de lo que eran. Gustavo vomitó 2 veces en el lavatorio comunal antes de que la fiebre lo dejara en un sopor que le acercaba y alejaba recuerdos. Se despertó con la voz de Rosa diciendo su nombre como si quisiera comprobar que no se le iba la vida. Ella le dio agua. Le presionó la frente. Repuso con gestos la dignidad que le habían quitado con mesura prejuzgadora. No hubo condescendencia en sus manos, solo un acto simple: cuidar. Cuando abrió los ojos aquel hombre que tantas veces se había mirado al espejo y había encontrado un jefe, un patrón, se vio por primera vez sin el traje que lo definía. La humillación era tan grande que casi podía tocarla. Pasaron las horas mientras afuera la ciudad seguía inconsciente. Durante la tregua de la madrugada, cuando las voces de la zona disminuyeron a murmullos, Gustavo dijo lo único que pudo sostener: ¿por qué? Rosa le respondió con la historia de todas las horas que había limpiado la casa. Los sobres que se deslizaban por debajo de las puertas, los gestos que delataban un plan más hondo que la codicia, las noches en que su propia madre pedía medicinas que la señora de la casa nunca pagó. Las palabras de Rosa no buscaron venganza, buscaron el mapa. Ella había visto cómo se movía la maquinaria que mantenía a sus empleadores intocables, favores a periodistas, donaciones a puestos políticos, un jefe de seguridad que conocía más a la ley que al honor. En un momento, Rosa sacó del bolsillo del delantal el frasco y el sobre. Lo extendió en la mesa de luz, y la lámpara trazó sombras sobre la etiqueta rota. Había residuos en la boca del frasco, un brillo aceitoso que Rosa evitó nombrar. El sobre llevaba una copia de un poder otorgado a nombre de Rogerio, con firmas copiadas, y la letra de un escribano que parecía haber sido convencido con demasiada prisa. Para Gustavo, ver su propio apellido en aquellas líneas fue como ver su firma arrancada de su vida. Para Rosa, ver la prueba fue la confirmación de lo que siempre sospechó. La casa brillaba porque alguien la aspiraba hasta dejar la suciedad a los que no la veían. «Esto no puede quedarse así», dijo Gustavo con voz quebrada. La rabia llegó después de la vergüenza. No era la rabia de un hombre herido por orgullo, era la furia de quien ve la traición elaborada como un contrato. Rosa lo miró con la calma de quien sabe que las tormentas solemos disimularlas con habladas. «Si vamos a hacer algo», respondió, «tenemos que ser más listos que ellos, y no podemos ir a la policía. La casa tiene amigos en los sitios que deberían ayudar. Teléfonos, favores, un delegado que suele mirar hacia otro lado cuando conviene». El nombre de Fonseca salió en voz baja, acompañado de la mueca que confirma lo que se teme, que la ley, a veces, se dobla ante el dinero. Esa noche, mientras Gustavo dormía con la frente fría y la respiración regular, Rosa salió a la calle y recorrió la cuadra. Las luces amarillas le contaban historias de vecinos que cerraban persianas,
de trabajos acumulados y de coches que aparecen solo cuando hay plata. Habló con el dueño de una cantina, pidió silencio en un bar que no preguntó de más, y recogió la mirada de una vecina que la saludó con la familiaridad de quien conoce a los que arriesgan. En la favela se protege de otra manera, con la red de miradas. Rosa regresó con un termo de caldo y con la promesa de que ella haría lo que pudiera. Con el amanecer, Gustavo se miró las manos. Ya no eran manos de papel, curtidas por contratos, estaban manchadas con razones que no encontraba cómo limpiar. Se prometió actuar con inteligencia, con la frialdad que exigía enfrentarse a gente con más nombres que escrúpulos. Rosa, por su parte, tomó una decisión que la dejó sin aire. Volvería a la casa. No a robar, no a vengarse con violencia, sino a buscar pruebas, a moverse donde la mansión creía que nadie miraba. En la cocina, en el cuarto de servicio, en los rincones donde se guardaban secretos en sobres con membrete. Iría como lo que era, una empleada. Su paso sería pequeño, invisible para la gente que asomaba las narices porque no creía que la verdad pudiera venir de abajo. Antes de partir, Gustavo le ofreció algo que no supo cómo dar: dinero. Rosa rechazó el billete con la misma dignidad con la que aceptó sostenerlo la noche anterior. No se trata de eso, dijo. Se trata de que no te maten. Se trata de que no ganen todo. Cuando él tocó su mano, la sensación no fue de jerarquía ni de deuda. Fue la promesa de alianza. Había en los ojos de Gustavo un reconocimiento que no era disculpa, sino el preludio de una transformación que comenzaba en el párpado hinchado y en la voz que había dejado de ser autoritaria. El plan que hicieron no tuvo la ambición de un guión cinematográfico. Nació de pequeñas certezas. Había una gala próxima, un encuentro en la mansión donde la élite celebraría lo que creían una victoria. Alguien cantaría. Alguien brindaría por la cuenta de la muerte ajena. Si la verdad se podía hacer visible, sería ahí, en el lugar donde la traición se celebraba, donde la risa se convertiría en testigo. La idea era simple y peligrosa: infiltrar a Rosa entre el personal, conseguir acceso a la cocina y a la sala de máquinas donde a veces se guarda lo que se quiere ocultar, encontrar el frasco original y los documentos que probaban la falsificación, y traer todo a la luz. Gustavo propuso otra cosa también: registrar conversaciones. No porque quisiera escuchar confesiones íntimas, sino porque en la era de los teléfonos, la voz es una prueba difícil de negar. Planearon cuidadosamente. Gustavo sabía que su nombre era una llave que abría puertas, pero también que cerraba otras. Su propia figura era un imán para problemas. Si la prensa olía algo, la red de la familia lo aplastaría con campañas, con versiones, con jueces comprados. Por eso necesitaban pruebas que no se perdieran en interpretaciones. Un frasco con residuos, un documento con firmas, una grabación que dejara a las risas fuera de su contexto y dentro de la evidencia. En los días siguientes, mientras el barrio seguía con su pulso habitual, Rosa volvió a la mansión. Lo hizo como llegó siempre, con delantal, con paso seguro, con la mirada que no dice demasiado. El servicio la recibió con esa mezcla de indiferencia y de lealtad mínima que exige cada puesto. Matilde, la gobernanta, la observó con la curiosidad de quien mide la competencia. Matilde era una mujer que había estado en la casa más tiempo que la arquitecta del marco. Tenía la limpieza de la memoria y la desconfianza enrollada en la garganta. Cuando Rosa la cruzó en el corredor, la mujer inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Nada más. La mansión, vista desde dentro, era una obra de luz y de ruido que comía los pasos de los criados. La cocina olía a ajo y a mantequilla. Los respiradores del sistema de aire cumplían su ronco compás, como si fueran el corazón de un animal doméstico. Rosa se movió con la habilidad de quien ha memorizado las distancias entre hornos y lavabos. Su plan era simple: acercarse al sitio donde creía que guardaban lo que se quería borrar, encontrar rastros y, si era posible, sacar alguna copia de lo que hubiera. No pensó en confrontaciones, pensó en discreción.
Cuando entró en la despensa con una excusa de inventario, su mano rozó un paquete que no estaba en su listado. Detrás de latas, escondida entre productos importados, encontró una caja pequeña y mal cerrada. Dentro, envuelta en papel de cocina, el frasco que había visto la primera noche parecía esperar una segunda oportunidad. El corazón de Rosa se encogió. Había en aquel objeto la confirmación de que no había imaginado nada. Extendió la mano, lo tocó y sintió el frío del vidrio, como si sujetara la posibilidad de un cambio. En la misma caja, bien doblado, apareció un papel con el sello del estudio jurídico. No era exactamente la copia que Rosa había guardado en su bolsillo la noche anterior. Esto era más. Las firmas estaban ahí, pero había también cifras y una nota al margen que mencionaba la designación de bienes y la distribución en caso de imprevistos. Era la clase de documento que convertía la traición en trámite. Rosa supo, de repente, que aquel papel podía derribar no solo una familia, sino una construcción de impunidad. Sintió unos pasos que no eran los suyos. Alguien respiraba por la entrada de la despensa. Se congeló, guardó el frasco en el delantal, y con una calma fingida sacó una caja de galletas como si respondiera a una compra. La puerta se abrió y apareció Matilde. La gobernanta la miró con esos ojos que han visto a más de una persona pasar por la casa y quedarse en su historia. Rosa devolvió la sonrisa práctica de quien se sabe evaluada. ¿Todo en orden?, preguntó Matilde con la voz que no deja huecos. Rosa sintió que cada segundo en esa estancia era una prueba. Contestó con naturalidad, con la seguridad de quien trabaja 1000 veces al día en el mismo mapa. La caja de galletas se colocó en su lugar. Matilde, con ese guiño que no es amistad ni enemistad, inclinó la cabeza y se marchó a hacer otro recuento. Por un instante, el pulso de Rosa fue un tambor en su garganta. Había escapado. Había llevado consigo evidencia que ahora pesaba en su delantal como una promesa. Esa noche, de vuelta en la favela, dejaron las cosas sobre la mesa como si fueran pedazos de un rompecabezas. Encendieron un teléfono, lo más sencillo que tenían, y grabaron una conversación. No la confesión completa, no todavía. Una serie de fragmentos, preguntas que buscarían provocar respuestas, conversaciones sueltas que, sumadas, podrían mostrar la intención. La voz de Gustavo, al principio tembló. No era la de un hombre acostumbrado a pedir ayuda, sino la de uno que empieza a comprender la fragilidad de lo que se ha llamado su vida. Rosa moderó la intervención. Recomendó calma. Recordó los riesgos. La grabación fue un ejercicio de coraje y de cobardía al mismo tiempo. Quienes la oyeran sabrían que algo terrible se estaba urdiendo. Durante los días que siguieron, Gustavo y Rosa se convirtieron en dos figuras que no encajaban en ninguna estampa simple. En la favela, Gustavo aprendió a caminar con la espalda encorvada que no reclamaba respeto. Entró en mercados, compró pan con las manos torpes y, sobre todo, escuchó. Comprendió que el poder no siempre habla en voz alta, a veces susurra en llamadas cortas, en correos cifrados, en amistades que se vuelven cadenas. Rosa, por su parte, volvió a la mansión como si nada hubiera pasado. Hizo camas, dejó la casa impecable, y cuando nadie la miró revisó una y otra vez la chapa del frasco. En ella había un sello apenas legible que, si se investigaba, podía llevar a un laboratorio. En el sobre había el nombre de un escribano que podría testificar, con la presión correcta, que había firmado documentos a cambio de un cheque. No todo fue estrategia. Entre la fragilidad de Gustavo y la firmeza de Rosa, nació algo que no cabía en definiciones. Él le enseñó a ella que había momentos en que la riqueza sirve para mucho menos de lo que parece. Para comprar silencio, sí, pero no para comprar fidelidad. Ella le mostró que la dignidad no se puede poner en venta, y que la lealtad se mide con actos pequeños, con la presencia en la madrugada, con el compartir de una manta. No hubo romance escrito con letras grandes. Hubo complicidad, respeto, y una deuda de humanidad que ninguno de los dos supo nombrar como otra cosa que alianza. Sin embargo,
El peligro no dio tregua. La red de los Sampaio, como toda red de poder, no era lenta. Teléfonos sonaron en oficinas, consultas fueron hechas a voces discretas, y la mansión mostró su cara fría. Peixoto, el jefe de seguridad, dejó de sonreír por cortesía y comenzó a vigilar puertas. Sus lealtades eran condicionales, pero condicionadas por quienes pagaban más. Vanessa no había mostrado señales de culpa. Al contrario, su rostro volvía a tensarse con la satisfacción de quien cree que todo plan tiene éxito. Rogerio, al que la impaciencia le había dibujado una línea en la frente, no dejaba de fijar el calendario como si el tiempo fuera suyo. Sus risas falsas eran ahora menos sonoras, como si supieran que algo, quizás una corriente, se los llevaría. Una tarde, Gustavo recibió una llamada con un número privado. La voz al otro lado del auricular fue breve y cuidadosa. Ten cuidado, están moviendo piezas. Si vas a pelear, hazlo con pruebas. No dijo más. Gustavo colgó y miró a Rosa con una fatiga que era más que física. Ella, sin dramatismos, sujetó su mano. Allí, en la sala de la cocina, se fraguó la decisión de no retroceder. El plan se afinó con la sencillez de quien trabaja con poco. Documentar, registrar y exponer en el lugar que más hacía daño a quienes conspiraban. Había que ser públicos. Había que convertir la risa de la élite en evidencia sonora. Había que aprovechar lo que ellos despreciaban. El ruido, la visibilidad, la verdad. Ambos sabían que la exposición podía costar caro. La pérdida de todo lo que Gustavo había construido era una posibilidad, pero también era la única que le devolvía dignidad. Rosa sabía que, si algo salía mal, su vida quedaría marcada, pero también sabía que el silencio la mantenía prisionera de una casa que nunca le ofreció justicia. Y entonces vino la primera brecha que no esperaban. Matilde comentó casualmente, entre tapas y cacerolas, que ese fin de semana habría una cena íntima para festejar el cambio. No dijo más. Rosa sintió que la palabra cambio llevaba metal dentro. Esa noche, cuando apilaban platos y limpiaban centros de mesa, Gustavo pensó en la cabina de sonido, ese lugar donde la música se pule y la voz se amplifica, y en cómo una grabación podría transformarse en espada. Prepararon una ruta de entrada y salida, estudiaron horarios, ensayaron excusas. Rosa volvió a la mansión con la naturalidad con la que vuelve quien repite su oficio. Al llegar, notó que la rutina había cambiado. Había más personal temporal, gente con vestidos que no parecían de allí. Un zumbido que anunciaba que la casa estaba en modo espectáculo. Rosa fue asignada a la cocina. Matilde la miró con atención, su ceja levantada como un guardián. Aquel encuentro fue breve, casi casual, pero en la mirada de Matilde hubo algo que Rosa no supo leer de inmediato, la posibilidad de que una lealtad no sea tan neutra. El pulso de Rosa se aceleró, pero no porque la culpa la perseguía. Era la tensión antes de una inmersión. Caminó por los pasillos con la bandeja en la mano, sintiendo bajo los pies el piso que tantas veces había barrido. Cuando pasó frente a la sala, un grupo de invitados conversaba animadamente. Alguien alzó la voz y dijo algo que provocó una carcajada. La risa rebotó en las paredes, se mezcló con el brillo de las lámparas y la música, y Rosa supo que la noche podría ser testigo o verdugo. Casi sin quererlo, Rosa se detuvo frente a la puerta de la cabina de sonido. Un rincón que no le pertenecía. Por dentro, los cables parecían hilos de una telaraña que guardaba secretos. Pensó en la grabación que podrían hacer allí, en la potencia de unas palabras que dejaran de ser complicidad para convertirse en carga. Antes de tocar la madera, pensó en el frasco, en el papel que guardaban en la favela, en la posibilidad de que esa ficha fuera la que tumbara al tablero. Y entonces, cuando su mano estaba cerca de girar el pomo, una figura se acercó por el corredor. Matilde. La gobernanta la miró con una intensidad que no quiso disimular. Rosa sintió que por un segundo todo el aire se congeló. La puerta, la bandeja,
la sala, el murmullo de la fiesta. Matilde, con esa voz seca que no regala elogios, se detuvo frente a ella y dijo, sin levantar la ceja: ¿Te parece que le des una mano al señor Felipe con los platos después de que pruebe el vino? El pedido sonó inocente, pero en la forma de Matilde había más que una orden, había una prueba. Rosa clavó la mirada, no por miedo, sino para medir la distancia entre los mundos. Respondió con la misma naturalidad que había usado para abrir cajas y cerrar frascos. Claro, Matilde, con gusto. Matilde asintió, y en ese gesto la casa volvió a su ritmo de apariencias. Rosa cruzó el corredor hacia la cocina con el pulso agudo como un tambor. El pomo de la puerta de la cabina quedó a su espalda, caliente de quien lo había tocado por última vez. Mientras se alejaba, sus dedos rozaron el bolsillo donde estaba escondido el frasco. Sentía en el fondo de la mano la evidencia como una pequeña promesa de justicia mal envuelta. En la favela, Gustavo revisó por enésima vez la grabación que habían hecho. Era un fragmento, nada más, una voz que, si se analizaba con atención, mostraba una ironía que no se podía negar. Sopesó la posibilidad de montar todo en la mesa como un espectáculo que les devolvería la verdad. Sabía que la salida era estrecha. Si ellos eran descubiertos sin pruebas contundentes, la reacción sería inmediata y cruel. Pero si la voz de Vanessa, la risa de Rogerio, se reproducía en el lugar donde la élite celebraba su triunfo, la vergüenza podría empujar a la ley a mirar en otra dirección. Horas más tarde, Rosa volvió a su puesto en la cocina con una calma que no revelaba nada. Entró por la puerta lateral, saludó a los cocineros como siempre, y notó algo diferente en el aire. Un brillo más intenso en las copas, una tensión apenas visible en los gestos. Todo estaba listo para la celebración. Al preparar una bandeja, la mano de Rosa rozó una esquina donde un camarero había dejado una lista de invitados. Entre los nombres, el suyo no figuraba. No era necesario que estuviera, su invisibilidad era su fuerza. Pero en la cocina comenzó a correrse un rumor. Alguien había visto a una figura extraña revisar la cabina. El rumor se demoró como un insecto en el aire. Rosa sintió que la noche la empujaba a un borde. No sabía si la casa tenía ojos o si los ojos eran de aquellos que miran sin ver. Mientras secaba una copa, su mirada se cruzó con la de una camarera nueva, una mujer de rostro curtido que le sonrió sin malicia. Rosa entendió que las alianzas se tejen en silencio, y, por primera vez, comprobó que no estaba sola en la cocina. En la mesa donde habían dejado el frasco y el papel, los objetos esperaban su destino como dos sentencias por dictar. Gustavo, en la favela, cerró los ojos y pensó en la posibilidad de una vida diferente, sin brillos que escupieran mentira, sin saludos fingidos. Pensó en la mujer que le había salvado la boca con la palma de su mano, y en la promesa que le había hecho sin decirla, la de cambiar. Por la ventana, la ciudad brillaba indiferente, y la noche se plegaba al sonido de una fiesta que aún no sospechaba que su música estaba por convertirse en evidencia. Rosa apoyó la bandeja en la pasarela que conducía al salón principal, y por un instante, todo el plan pareció un delgado acto de equilibrio sobre una cuerda tensada. Sabía que si la tropezaban, las consecuencias serían brutales, descuentos, acusaciones, quizá algo peor. Pero también sabía que la inacción la dejaría para siempre en la sombra. Respiró, sintió la madera de la bandeja vibrar bajo sus dedos y avanzó hacia la música. En la oscuridad de la cabina, la puerta que había rozado minutos antes quedó detrás de ella como un umbral. Afuera, la fiesta continuaba, y nadie imaginaba que, bajo el ruido, algo estaba a punto de empezar a sonar distinto. Si esta historia te está atrapando, dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? La música de la fiesta seguía llenando la casa como un paisaje que no quería escuchar lamentos. Rosa avanzó por el corredor con la bandeja temblando apenas en los dedos. Debajo del delantal, el frasco la calienteaba como si tuviera vida propia. Cada paso era una versión pequeña de una decisión grande,
Entrar en la cabina, conectar la grabación, dejar que la risa de ellos se convirtiera en prueba. Si fallaba, volvería a la oscuridad de siempre. Si triunfaba, la casa se abriría y mostraría su esqueleto. En la cocina los cocineros se movían como debajo de una coreografía. Chispas en sartenes, cuchillos que brillaban y manos que hablaban sin palabras. Rosa fingió normalidad hasta perder el gusto por la actuación. Tomó un trago de agua, colocó una fuente en el carro y avanzó hacia la puerta de la cabina. Al pasar por la zona de apoyo, notó que Matilde ya no estaba donde la había visto antes. La gobernanta ejercía su mirada de vigilante. En su rostro no había sorpresa, sino la certeza de quien conserva un secreto y lo cambia por otro. Matilde estaba cerca de la cabina. La vio al aproximarse y no disimuló. Sus ojos, pequeños y afilados, se aferraron a Rosa por una fracción de segundo que se sintió como un cálculo. ¿Vas a ayudar con la música?, preguntó, como si se tratara de una consulta banal. Rosa respondió con el tono medido de quien sabe que una palabra de más puede significar todo. Sí, Matilde, solo un momento. La gobernanta inclinó la cabeza y la dejó pasar, pero en el gesto quedaba la pregunta de quién decide proteger a quién en una casa donde los destinos se escriben con la tinta de los intereses. Dentro de la cabina, Felipe estaba sentado frente a la consola. Era un hombre de manos rápidas y mirada distraída, un técnico que corregía tonos por la mañana y que ajustaba volúmenes por la noche. Había sido parte, inconsciente, de otras decisiones de la casa. Él había pasado cables sin preguntar. Había puesto música que ocultaba silencios. Rosa lo miró con la urgencia que dan los fines. Le extendió la mano con la cubierta del móvil envuelta en el delantal, y en un susurro le explicó lo que debía hacer. Felipe oyó primero la certeza en su voz, y después la amenaza tácita de un mundo que castigaba a quienes hablaban. No le gustaba desobedecer órdenes, pero tampoco le gustaba ser cómplice de una posible muerte. Con dedos que no estaban acostumbrados a temblar, aceptó el teléfono. «Seguro que esto es», murmuró Felipe como quien pide permiso a una conciencia poco entrenada. «Todo», respondió Rosa. «Solo ponlo en la mesa y conéctalo al canal principal. Yo me encargo de que suene en el salón». Felipe miró la puerta por la que se oía la fiesta, y luego la pantalla del equipo. El logotype de una empresa de catering se reflejaba en un botón. No preguntó más. Como una máquina que recupera humanidad, conectó el teléfono a la consola principal y subió el QE en el monitor. Rosa observó el aparato como si fuera un animal que puede ladrar verdad en vez de mentira. Sus manos sintieron de nuevo el peso del frasco oculto. La cabina no estaba completamente cerrada al exterior. Una ventanilla permitía escuchar el eco de la sala, un manto de voces que cubría cualquier detalle. Cuando Felipe abrió el software, apareció la lista de pistas y, debajo, un archivo con un nombre tenue. Charla Vanessa Rogerio. El corazón de Rosa se apretó. Todo el plan se reducía a un instante: pulsar play. Pero el destino, o la casa, todavía le tenía una última prueba. Un ruido fuera de la cabina hizo que Felipe mirara por encima del hombro. Matilde había vuelto, callada como la sombra de una puerta cerrada. A su lado, Peixoto apareció como un sello de presencia. El jefe de seguridad que ya no sonreía por cortesía. Peixoto avanzó con la gravedad de alguien acostumbrado a convertir sospechas en órdenes. Sus ojos recorrieron el equipo, la persona y la puerta con una exactitud de cazador. Algo en su postura dijo que no iba a tolerar movimientos imprevistos. Matilde se quedó en la entrada, y su mano buscó el respaldo de la puerta. Sus palabras fueron una hoja afilada. «Felipe, ¿qué haces aquí? ¿Me vas a decir que la cabina la deja cualquiera?» Su voz no tenía ira. Era más bien un recordatorio de la correlación entre funciones. Aquí se trabaja. Aquí se cumple. Felipe tragó saliva y su dedo vaciló sobre el play. En la cocina, el rumor de que alguien había estado husmeando la cabina se había convertido en vista. Un camarero pasó por delante de la puerta con una charola de tartas y miradas desviadas.
La música subió como quien rellena un hueco con sonido. Rosa estuvo a punto de retroceder. Su escape parecía condenado por el mismo silencio que quería romper. En la confianza de aquellos segundos, Matilde cruzó el umbral hacia adentro con una calma que no prometía clemencia. Rosa se vio forzada a actuar. «Tiene que sonar», dijo Rosa, con la voz más firme que pudo sostener. «Es la música del acto principal. No era la verdad, pero era una verdad funcional». Matilde se acercó al banco. Sus dedos rozaron el equipo, y por un segundo sus ojos se cruzaron con los de Rosa. Hubo en esa mirada algo que pareció medir el peso de la lealtad. Matilde alzó la barbilla y, sin decir más, dejó la cabina. Peixoto se quedó en el corredor, vigilando las entradas al salón. Cuando la puerta se cerró, Rosa exhaló. Felipe miró al teléfono, luego a Rosa. Ambos comprendieron que el tiempo se había vuelto un animal que podía huir en cualquier momento. Felipe apretó el botón. La primera frase salió como una cadena suelta y luego la risa. Era la voz de Vanessa, alta y segura, a la que se sumó el tono irónico de Rogerio. El archivo contenía lo que necesitaban, la forma en que celebraban la solución, cómo hablaban de su plan con la despreocupación de quien cree que la vida del otro no es un asunto suyo. El sonido atravesó el vidrio, y la ventanilla dejó escapar una risa que no pedía permiso. Los tonos luminosos de la sala bajaron un poco, y, en el instante en que la grabación se hizo pública en la cabina, la recepción de la música cambió. En los grandes monitores del salón, que reproducían una presentación de la noche, apareció un hueco sonoro. Las risas grabadas se filtraron a través del sistema de sonido, como un veneno que volvía al origen. Por un momento, la música de la fiesta se confundió con otra cosa, la evidencia. El primer efecto fue una confusión. Conversas que se interrumpían, miradas que se cruzaban como si buscaran un mapa. Vanessa, que hablaba con un grupo en el centro de la sala, frunció el ceño. Rogerio truncó una carcajada y buscó el origen del sonido. No tardó en señalar hacia la cabina con una mezcla de desconcierto y desdén. Los invitados pensaron en una broma técnica, en una interrupción menor. Así es la élite. Cree que las rupturas siempre se cosen con explicaciones. Pero la grabación no se detuvo. Las frases, las sonrisas que hablaban de poco a poco, y de asegurarse de que parezca natural, se clavaron como agujas en cada copa. Felipe, sudando, mantuvo la pista. Rosa, junto a él, sintió que su cuerpo se llenaba de electricidad. Aquella verdad, al salir a la superficie, parecía más pesada para quienes la habían fabricado. Vanessa se acercó a la cabina con pasos cortos y ojos afilados. Peixoto apareció junto a ella, rígido, con la etiqueta de quien reprende a un empleado. Matilde observó desde una distancia segura, la ceja le apenas levantada. «¿Qué diablos está pasando?», gritó Vanessa, con la voz que intenta ser mando. Felipe intentó decir algo. Sus palabras salieron torpes. «Debe ser un error, un archivo equivocado». Vanessa no creyó. La risa pregrabada se alargó como una cinta que se desenrollaba. Rogerio empezó a entender que su sarcasmo había encontrado un altavoz y que el altavoz era la propia casa. La risa se detuvo en seco cuando alguien desde el fondo de la sala preguntó en voz alta: «¿Qué están diciendo?». Fue entonces cuando Rosa supo que no bastaba con el audio. Había que convertir aquella verdad en una imagen que no pudiera ignorarse. No tenía más que el teléfono y a Felipe, y a la cabina que ya no le resultaba enemiga. En un movimiento que fue a la vez cálculo y desesperación, Rosa deslizó por debajo de la mesa un sobre con fotos escaneadas, copias que había sacado en la favela de los papeles encontrados, y un anexo con la lista de quienes figuraban en los correos y transferencias. Felipe los tomó con prisa y conectó un canal de video en el sistema. Imágenes de facturas, capturas de correo, el sello del estudio jurídico. La pantalla grande proyectó las pruebas como un juramento visual. No eran solo palabras. Eran papeles, firmas, cifras.
La sala quedó en un silencio que no presagiaba nada bueno. Algunos invitados se reían nerviosos, otros bajaron la mirada. Vanessa retrocedió un paso y su rostro, cincelado por el maquillaje, se desintegró en confusión. Rogerio, pálido, hizo un ademán hacia Peixoto, pero el jefe de seguridad vaciló. Sus lealtades tenían precio, sí, pero el espectáculo cambiaba la ecuación. En la cocina, la camarera nueva que había sonreído a Rosa unos minutos antes, dejó caer una fuente en el corredor, generando un ruido que distrajo a los que miraban la cabina. Fue la oportunidad. Matilde, que ya agravaba su posición de guardiana, decidió actuar sin violencia pero con determinación. Entró en la cabina y, con un gesto neutral, informó a Felipe que el show debía volver a la normalidad. Rosa, sin embargo, no estaba dispuesta a retroceder. El frasco en su delantal parecía quemarle la piel. Si la grabación se detenía, sus noches volverían a ser lo mismo. Si la grabación se alargaba lo suficiente para que alguien vea las firmas, la historia quizá cambiara. Peixoto, viendo la hesitación de sus jefes y presintiendo que la escena podía salpicar su reputación, alcanzó la cabina con la intención de cortar el sistema. Cuando su mano fue hacia la consola, Rosa se interpuso. No fue una embestida larga, sino un instante de carne y mirada. Se oyó un pequeño forcejeo, el roce de telas, la fricción de dos voluntades. Peixoto empujó. Rosa se aferró. Felipe, con la conciencia de quien repara una máquina en pleno peligro, giró un potenciómetro y dejó el audio en una repetición que puso la voz de Vanessa en un bucle, como una acusación que se multiplicaba. «Suelta eso», ordenó Peixoto, con la voz de quien cree que la ley del que manda lo ampara. Rosa no soltó. Su cuerpo, que durante años había sido un instrumento de silencios, se volvió un muro. La gobernanta avanzó con la mirada de quien sabe que solo la exposición puede salvarla del castigo de la casa. Apoyó a Rosa con un gesto sutil, un empujón al hombro de Peixoto que no hizo ruido, pero que cambió el equilibrio. Matilde, sorprendentemente, estaba del lado de la verdad en ese momento. Su mirada, que tantas veces había cerrado espacios, se volvió parte de la grieta. La cámara del salón captó la escena y, entre los murmullos, uno de los invitados sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. La casa, que hasta hacía un rato se creía el epicentro inviolable, empezó a sangrar su secreto hacia el exterior. La transmisión mostró el nombre de la mansión, las imágenes proyectadas y, mientras tanto, el archivo de audio seguía repitiendo la confesión. En segundos, cientos de ojos ajenos al salón vieron la escena. La traición de la familia Sampaio ya no podía ser simplemente barnizada con informes pagados. Rogerio, que había intentado mantener la compostura, perdió el control. Cruzó la sala como quien va a arrancar una puerta, y al llegar a la cabina golpeó el cristal con la mano abierta. «Bájenlo, eso es una manipulación», gritó, la voz quebrada por la rabia. Gustavo, que había pasado la velada esperando fuera en el coche, sintió como si alguien hubiese encendido un fuego debajo de su pecho. Había llamado a un contacto, una periodista independiente a quien había enviado el fragmento de audio horas antes, y que, en el último minuto, había prometido estar allí en forma de vigilancia. La transmisión en vivo de un invitado, esa puerta sin control, ya había multiplicado la posibilidad de que la policía no mirara hacia otro lado. Dentro del tumulto, Gustavo no pudo seguir esperando la cortesía de que la casa se rindiera. La vergüenza y la furia lo convirtieron en un animal que necesita demostrar su verdad. Abandonó el sedán y corrió hacia la puerta principal. La seguridad trató de detenerlo. Amigos del clan lo reconocieron, y algunos intentaron impedirle el paso. Pero la transmisión en vivo y la confusión les quitó la prontitud que necesitaban. Gustavo entró en el salón como quien vuelve a un lugar para reclamar lo que le pertenece. La verdad. La escena que encontró era un mosaico de rostros tensos. Vanessa, en el centro, intentaba mantener la voz.
Rogerio buscaba una salida en la que no perdiera todo. Los invitados se agrupaban en pequeños corrillos, decidiendo, sin saberlo, si apoyarían a quienes aún preservaban el brillo. Cuando Gustavo cruzó la pista y subió al escenario, nadie lo frenó a tiempo. El salón contenía dos públicos, el de siempre, que aún creía en las reglas antiguas, y uno nuevo, externo, que observaba la pantalla y no cedía ante ninguna etiqueta. Se acercó a la cabina con pasos decididos y sin aspavientos. Felipe, agotado, le entregó el teléfono con la grabación aún en curso. Gustavo lo conectó a la mesa de la cabina, y con la misma mano que años atrás firmó documentos, pulsó el play. Esta vez, sin la mediación de la sala, la risa de Vanessa se escuchó con una claridad que no permitía equívocos. La grabación se abrió como una herida, y en el eco que dejó, los invitados empezaron a recordar algo que habían preferido ignorar, las veces que habían callado por temor o por interés. «Escuchen», dijo Gustavo, con la voz rota por una mezcla de rabia y alivio. «Escuchen lo que pensaban de mí». Las palabras resonaron, y la grabación se mezcló con la voz en vivo. Vanessa intentó interrumpir, pero su propia voz era ahora la evidencia. Rogerio, viendo que su plan se convertía en un teatro contrario, se lanzó hacia Gustavo con furia contenida. No fue un ataque letal, fue un intento de restituir la humillación por la fuerza. Gustavo, que ya no era solo un cuerpo de alfombra y escritorio, se defendió. El golpe que asestó a Rogerio no fue una venganza ensangrentada, sino un acto de defensa preciso, una maniobra que dejó al hombre tendido y que desató la lucha que la noche necesitaba para purgarse. En medio del descontrol, la transmisión en vivo se multiplicó. El video subía, los comentarios se llenaban de furia, y la periodista que había recibido el audio ya tenía testimonio y material. En la puerta, policías vestidos de civil que habían seguido la señal, agentes de una unidad que no se arrastra por favores, llegaron en silencio. No era la llegada de una omnipotencia milagrosa. Era la respuesta de quienes no querían que una familia privada manipulara la justicia como quien manipula una cuenta. Cuando entraron al salón, pidieron colaboración y procedieron a asegurar el lugar. Peixoto intentó proteger a sus patrones, pero la evidencia era ahora un muro que ni su voluntad pudo barrer. Matilde, en un desplazamiento que nadie esperaba, entregó al juez federal que llegó una copia de los papeles que Rosa había sacado. Firmas, membretes, instructivos. No eran pruebas perfectas, pero eran suficientes para que la fiscalía pidiera detener a quienes estaban implicados. Vanessa y Rogerio fueron esposados en el mismo salón donde habían brindado por un crimen planeado. Los invitados miraron cómo se retiran a dos de los suyos, y en los rostros que antes reían, se dibujó la incredulidad de quienes descubren que su complicidad puede costarles la reputación. La detención no fue un acto de justicia completo, pero sí fue una consecuencia inmediata, que evitó la impunidad momentánea. Peixoto, cariacontecido, quedó retenido para declarar. Algunos invitados fueron citados como testigos. La transmisión en vivo no cerró esa noche. Cientos de miles habían visto lo que antes se escondía tras cortinas de seda. Las redes no olvidan rápido lo que se hace viral. En el escenario, donde la música había pretendido ser consuelo para la élite, quedó un silencio que no pedía actuación. Gustavo, con la camisa arrugada y la piel aún temblando, sintió que el cuerpo le pesaba menos. La verdad lo había liberado de algo que no era solo material, sino espiritual. Miró a Rosa, que apareció en el escenario con delantal todavía prendido a la cintura, su rostro marcado por la tensión y por la determinación. El público, los invitados y los ojos que miraban desde miles de pantallas, quedó en suspensión. Gustavo no pasó por alto lo que había pasado. Ella le había salvado la vida y le había devuelto la dignidad. No había discursos preparados, había una oferta que brotaba simple y humana. Se arrodilló en el escenario, no como ritual de sumisión, sino como un gesto de humildad y reconocimiento.
La acción rompió la lógica del mundo que lo había sostenido por años, la postura del hombre poderoso que ofrece limosnas. Gustavo no ofrecía dinero esa noche. Ofrecía una invitación: vivir sin jerarquías, compartir una vida donde la lealtad no fuera una mercancía. Rosa, que había aprendido a sospechar de los gestos que parecen generosos, miró a Gustavo sin saber si aquello podía ser real. Había en los ojos del hombre mucho más que arrepentimiento. Había una voluntad de cambio. No era una fórmula perfecta. Era una posibilidad. Con manos que aún olían a detergente y a caldo, Rosa aceptó el gesto con la misma dignidad con la que había rechazado el dinero la primera vez. No hubo beso ni espectáculo. Hubo un cuerpo que dijo sí a la igualdad, y un público que presenció el acto como si fuera una lección. La fiscal que se presentó esa misma noche ordenó que las personas detenidas quedaran a disposición mientras se iniciaba la investigación. No era la conclusión de un proceso, pero sí el inicio de una ruta, donde la ley se haría presente para, al menos, no dejar la escena sin consecuencias. Los papeles fueron embalados, las firmas cotejadas, y el frasco enviado para análisis con las reservas que la prudencia exige: procedimientos, protocolos, neutralidad. No habría celebraciones inmediatas, porque las vidas de todos estaban heridas, pero habría, por primera vez en mucho tiempo, un registro público de que los ricos no siempre pueden comprar el silencio. En la favela las noticias corrieron como agua. La policía, la transmisión, las detenciones. La comunidad se reunió frente al televisor de la plaza y vio algo que les pertenecía por derecho: la valentía de una vecina. Rosa regresó con Gustavo a la casa que la había acogido la noche del envenenamiento, pero ya no como la única que protegía al otro. Compartieron silencio, palabras, la rutina de curar heridas. Gustavo, que había esperado ser sostenido por su fortuna, aprendió a dejarse cuidar con sencillez. La promesa no fue de riquezas repartidas sin sentido, sino de lealtad compartida en acciones cotidianas. La mansión quedó en manos de investigaciones y noticias, y la vida por venir se delineó con la textura de la autenticidad. Días después, en una sala donde la prensa buscaba titulares fáciles, Gustavo se presentó para declarar. No era un héroe, y él mismo rechazaba el rótulo. Era un hombre que había sido traicionado por su círculo más cercano y que, gracias a una empleada, había recuperado una parte de sí mismo. Rosa estuvo a su lado en la puerta de entrada, no porque necesitara exhibirse, sino porque su presencia era una manera de dejar claro que la verdad puede venir de quienes nadie imagina. La fiscalía abrió carpetas, los abogados defensores estudiaron las pruebas y el sistema comenzó a girar, aunque lentamente, hacia la posibilidad de que las sombras se hicieran a la luz. En los días siguientes hubo reacciones distintas. Algunos antiguos amigos de Gustavo pidieron distancia. Otros, que en la mansión habían compartido conversaciones, buscaron acuerdos para protegerse. La prensa construyó relatos de redención y de caída. Las redes sociales, como siempre, variaron entre la condena y la explicación. Para Rosa, la exposición no fue un pasaporte hacia la fama, fue, más bien, el inicio de una vida, donde la dignidad adquirida no podía ser devuelta por una nota de prensa. Para Gustavo, la experiencia provocó una transformación que no era espectacular, sino minuciosa. Comenzó a mirar a la gente sin pensar primero en lo que podía ganar. Las investigaciones continuaron. Los análisis del frasco confirmaron la presencia de trazas incompatibles con un accidente. El estudio jurídico fue citado para dar explicaciones sobre la firma falseada. Testigos que antes habían preferido callar se presentaron con documentos. Matilde, que casi había sido parte de la maquinaria, declaró y entregó pruebas. Peixoto fue llamado a explicar sus decisiones en la casa. La justicia no es una máquina que actúa por voluntad propia. Es un proceso donde la verdad, presentada de forma contundente y pública, obliga a que se hagan preguntas que antes nadie formuló. En cierta mañana, cuando la casa parecía recuperarse de su propia vergüenza y la favela reanudaba su pulso cotidiano,
Gustavo y Rosa caminaron por la calle principal juntos, sin escoltas ni alfombras. Tomaron un café en un puesto que Rosa conocía de memoria. Habló con sus vecinos, con la naturalidad de quien ha observado la vida de cerca. Los niños le pidieron autógrafos como si fuera una celebridad, y ella los esquivó con la modestia de siempre. En los ojos de Gustavo había ahora algo que no fue fácil de leer: una paz armada de trabajo. La propuesta que aquel hombre hizo en el escenario, vivir sin jerarquías, compartir una vida nueva, no fue un cuento de hadas. Fue un acuerdo que, día a día, debía demostrarse con acciones. Gustavo ofreció, entre otras cosas, la reubicación de fondos para pagar medicinas que la señora de la casa había negado por años. Propuso, además, crear un fondo para la favela que administrara la comunidad. Rosa, que conservaba la prudencia de quien ha visto promesas rotas, cedió a algunas y rechazó otras. La nueva vida no fue un contrato perfecto, fue, en cambio, la construcción lenta de confianza. Al cabo de algunos meses, la causa judicial siguió su curso. Vanessa y Rogerio enfrentaron cargos por tentativa de homicidio y fraude. El proceso no permitió heroísmos instantáneos. Las audiencias se siguieron, las pruebas se discutieron, y los jueces tomaron su tiempo para evaluar. La prensa cubrió fragmentos, y la comunidad de la favela miró con cautela las ventanas del tribunal. Rosa testificó con la claridad de quien ha vivido la traición desde adentro. Su voz no buscó venganza, buscó justicia. La ciudad, que a veces olvida rápido, no pudo borrar aquella noche. La vida, sin embargo, siguió. En la plaza de la favela pusieron un pequeño mural con una frase que alguien escribió en una madrugada: «La verdad no tiene dueño». Era sencillo, directo, y a la vez cargado. La gente pasaba frente a él como si fuera un recordatorio que no exigía penitencia. Rosa continuó limpiando casas, porque su trabajo no era una condena sino una forma de ganarse la vida. Pero ya no lo hizo en la misma mansión. Aceptó, en cambio, una oferta para coordinar un programa de apoyo doméstico que buscaba dignificar el oficio que durante mucho tiempo se trató con menosprecio. Gustavo, por su parte, vendió parte de su patrimonio señalado y se comprometió con transparencia. Auditores externos, cuentas claras, ayuda a quien lo necesitara sin trucos. En una mañana tibia, la emisora local hizo una pequeña entrevista. Gustavo apareció junto a Rosa. No pidieron foco ni selfies, hicieron un gesto que resultó más difícil que una gran declaración. Ofrecieron su vida como palabra de ejemplo. Las cámaras se encendieron y apagaron. Las redes continuaron su ruido. Pero entre todo eso quedó un resto humano que no cabe en un titular: la deuda de dignidad pagada en pequeñas acciones cotidianas. La pregunta que quedó flotando, al final, no fue sobre quién ganó dinero o quién perdió la mansión. Fue sobre lo que sucede cuando alguien que tiene poder aprende a usarlo para reparar. Gustavo no se convirtió en un santo. Rosa no pasó a ser heroína de novela. Ambos aprendieron que el perdón no es automático, que la justicia no es siempre perfecta y que la lealtad se demuestra cada día con actos simples. En la tarde en que cerraron un acuerdo para un programa comunitario, Gustavo tomó la mano de Rosa, la miró con respeto y la dejó al mismo nivel que la suya. No hubo aplausos forzados, hubo reconocimiento. Si llegaste hasta aquí, te pregunto, ¿perdonarías a quien te hizo tanto daño si volviera de rodillas y pidiera perdón? Dime en los comentarios qué harías tú. Y si quieres más historias como esta, suscríbete al canal para no perderte la próxima narración.